2 tiros. Pero él... Tengo que parar el sangrado. ¿Quién eres tú? ¿Son ladrones de bancos con placas? Y hablaste de una forma peculiar. No sé, amigo. ¿Eso crees? No te ayudó. ¿Quién es? Te ayudó a escapar. ¿De qué está hablando? Cuando un pistolero misterioso aparece cerca de sus tierras, un granjero y su hijo que llevaban una vida tranquila se involucran en un conflicto entre policías y ladrones. Aún sin saber si su huésped es de fiar, padre e hijo hacen lo que pueden para sobrevivir a este infierno. Uno que saca a relucir el lado oculto del granjero. Lo que al principio parecía defensa propia pronto se torna en algo sospechoso, ya que ningún granjero era capaz de disparar así. Bueno, no estamos hablando de un granjero cualquiera. La película toma lugar en el territorio de Oklahoma durante el año 1906, presentándonos a un hombre asustado que trata de escabullirse de un trío de jinetes que por alguna razón lo quieren muerto. El hombre se oculta en el bosque y del bosque llega a las llanuras, donde se aleja lo suficiente de sus perseguidores, o eso creía. Aún con su pierna herida, el sujeto intenta alejarse a rastras, demostrando lo mucho que les teme a estos hombres. Al interceptarlo, el líder de ellos le pregunta por el paradero de sus compañeros, a lo que él no sabe qué responder. Como castigo, los jinetes se lo llevan atado a una cuerda hasta que él confiesa que sus compañeros se dirigían a territorio indio. Eso es todo lo que sabe. Finalmente, sus perseguidores le ponen fin a su miseria, aunque no de la forma que él esperaba. Cambiando de escenario, la historia nos presenta a Henry McCarthy, un granjero viudo que se dedica de lleno a sus tierras de la mano de su hijo adolescente Wyatt y su cuñado Al, quien vive cerca de ellos. El muchacho se resiste un poco al trabajo, argumentando que ahora existen tractores que pueden hacer eso en la mitad de tiempo. Al, por su parte, no le molesta echar una mano en la granja, pues de esa forma siente que sigue conectado con su difunta hermana Mary. Por más que el muchacho quiera salir de cacería con su tío, este le recuerda que su padre es un buen hombre y necesita de su ayuda. No lo habría dejado casarse con su hermana si no valiera la pena. Durante sus labores en la granja, Wyatt le pregunta a Henry por qué de tantos lugares idílicos en la nación decidió instalarse en el territorio de Oklahoma, el cual no se termina de considerar un estado debido a la fuerte presencia india en el área. En su defensa, el granjero explica que inicialmente cualquiera podía instalarse en estas tierras con un reclamo, y si permanecía por un año, la propiedad pasaría a ser suya. Era un buen trato en su momento y Henry llegó mucho antes de que se dispararan las armas. En eso, padre e hijo divisan a un caballo en el horizonte que se aproxima a su granja. Al acercarse al animal, se percatan de que su silla está empapada de sangre. Alarmado, el protagonista le ordena a su hijo que lleve al caballo a la granja mientras que él se encarga de buscar al jinete. Siguiendo el rastro de las pisadas, Henry eventualmente se topa con un cadáver, o al menos cree que es uno porque no responde ni a su voz ni a sus golpes. Sin embargo, el susodicho no está muerto, aunque está a nada de estarlo debido a su herida de bala en el pecho. Luego de cubrir su herida para frenar la hemorragia, Henry se cruza con el revólver del misterioso hombre y, no muy lejos, se encuentra con un bolso repleto de billetes cubiertos de tierra y sangre. Esto es suficiente para el granjero, por lo que monta en su caballo y se dispone a dar media vuelta queriendo olvidarse del asunto y del hombre malherido. Eso no es lo que su esposa habría querido. Impulsado por este pensamiento, el protagonista vuelve a por el hombre y sus pertenencias y lo lleva hasta su granja, esperando que no le traiga problemas. Me temo que está esperando demasiado. Mientras que su padre cuida del inconsciente forastero, Wyatt teoriza que podría tratarse de un forajido al que le dispararon cuando estaba a la fuga. Henry, por su lado, prefiere no sacar conclusiones precipitadas. Es cierto que el bolso de dinero y el revólver no ayudan, así que él decide ocultarlos en su armario. Si bien trata de hacerlo con discreción, su curioso hijo ve todo el asunto por debajo de la puerta. Al otro día, Henry reconoce que su huésped no resistirá demasiado en ese estado. Necesita un doctor. Por ende, él emprende rumbo al pueblo cercano, dejando a Wyatt a cargo del paciente, quien, por cierto, está atado a la cama. Todavía no saben quién es y creo que por eso deberían quitar esa navaja de la mesita de noche.
Aprovechando la ausencia de su padre, Wyatt revisa el armario y encuentra el compartimiento secreto con el revólver y el bolso de dinero. Como no podía ser de otra, el muchacho empieza a jugar con el arma como si fuera un juguete, tratando de atinarle a una botella. El sonido de los disparos hace reaccionar a su huésped, cuya mente lo atormenta con un recuerdo violento de su pasado. Regresando con Wyatt, este por fin devuelve el revólver al armario, donde no se resiste a echarle un vistazo a una caja de pertenencias de su padre. Lo que más le llama la atención es una serie de recortes periodísticos que esconden un misterio. Eso quedará para después, dado que su paciente está empezando a moverse. En su camino al pueblo, Henry se detiene al ver en la lejanía a 3 jinetes sospechosos que parecen estar siguiendo un rastro. De hecho, justo ahora se encuentran en el lugar donde el hombre misterioso había caído de su caballo. El granjero hizo un buen trabajo en cubrir sus rastros y la lluvia también hace lo suyo. Aún así, uno de los jinetes presiente que su objetivo pasó por aquí y no estaba solo. En eso, los pistoleros escuchan algo moviéndose entre la maleza. Se trata de Henry, el cual afortunadamente consigue huir antes de que lo atraparan con las manos en la masa. En la granja, Wyatt se dirige a chequear el estado del paciente. Su mano derecha sigue atada a la cama, mientras que la otra está escondida debajo de las sábanas. Cuando el muchacho trata de descubrirle esta mano, el hombre despierta de golpe y bastante desorientado y le pregunta dónde se encuentra. Wyatt responde con tranquilidad, contándole que su padre lo encontró medio muerto y lo trajo a su granja para cuidarlo. El hombre, aún confundido, se libra rápidamente de sus ataduras y le pregunta si su padre está en casa. Ya Wyatt no está tan calmado. Él le asegura que su padre está alimentando a los cerdos, justo detrás de la casa, pero es evidente que está mintiendo. En cuanto Wyatt trata de huir, el hombre se lanza a interceptarlo y lo amenaza con la navaja. No quiere hacerle daño tampoco, solo quiere saber dónde esconden su bolso y su revólver. De pronto, una patada manda a volar al hombre. Henry ha regresado. Sin pensarlo 2 veces, le rompe la cara al mismo hombre al que le había salvado la vida. Con su hijo, nadie se mete. Incluso pretende volarle la cabeza con su escopeta, pero Wyatt lo detiene, recordándole que todavía no saben quién es este tipo. Poco después, el sujeto despierta atado a una silla, esta vez sin posibilidades de escapar. El protagonista se ofrece a quitarle la bala en su pecho, aunque solo le dará algo para el dolor cuando le revele su identidad. Apenas inicia la operación, el hombre exclama que su nombre es Curry y es un presunto agente de la ley. Cumpliendo con su palabra, Henry le remueve la bala y le concede un trago de alcohol. Si quiere más, tendrá que decirle más. Las respuestas no tardan en llegar en la forma de los 3 jinetes quienes se aproximan a la granja. Curry enseguida menciona que uno es mexicano y el otro es un tipo barbudo. En cuanto a su líder, es un hombre al que conviene no molestar. Con el revólver de Curry, Henry sale a recibir a estos hombres cuyo cabecilla se presenta como el alguacil Sam Ketchum. Stilwell, el mexicano, y Dugan, el barbudo, son sus ayudantes. Naturalmente, al granjero le resulta difícil creer que sean oficiales debido a su comportamiento reciente, pero llevan placas y dicen estar buscando a un fugitivo malherido llamado Curry. Ante la hostilidad del granjero, el presunto alguacil trata de ganarse su confianza y deduce su apellido gracias a la tumba de su esposa cerca de la propiedad. Hablando de su apellido, recuerda a un forajido conocido como McCarthy, que causó algunos problemas en el camino de Arizona a Nuevo México. ¿Podría ser pariente de él? Henry niega rotundamente ese rumor, afirmando que todos sus parientes conocidos han muerto. Dicho eso, les pide a los oficiales que abandonen su propiedad, afirmando que no han visto al hombre que buscan. De vuelta en casa, el protagonista se percata de que al revólver le faltan balas y enseguida le echa la culpa a su hijo. Lejos de bajar la cabeza, Wyatt lo tacha de ser un blandengue que solo se preocupa por su granja en ruinas, mientras que otros padres están enseñándole a sus hijos cómo defenderse. Me dolió y no fue a mí. Cuando Henry le exige explicaciones a Curry, este asegura que Ketchum y sus hombres en realidad son ladrones de banco. Resulta que Curry pertenecía a un grupo de oficiales enviados a darles caza, pero los ladrones los mataron casi a todos
y se quedaron con sus placas. Como el último en pie, Curry por lo menos consiguió quitarles el botín a los atracadores. De ahí, ¿por qué lo buscan con tanto empeño? Hablando de los jinetes, estos instalan un campamento no muy lejos de la granja de Henry, puesto que saben que esconde algo. Cuando Dugan menciona que debieron dispararle mientras podían, Ketchum le recuerda que ese tipo no sostenía su revólver como un granjero cualquiera. Además, ellos no atracan ningún banco o diligencia sin antes hacer un reconocimiento. Ya que está tan ansioso, Dugan recibe esta tarea. Caída la noche, el protagonista le da de cenar a su huésped a medida que él le va revelando su pasado. Luego de que Curry se disculpa por haber atacado a su hijo, él lo recompensa liberándole una de sus manos. Claro, el granjero no baja la guardia, desenfundando su revólver para demostrar quién manda. Siguiendo con su historia, Curry señala que nació y creció en Nuevo México, en el mismo condado donde murió Billy the Kid, el infame pistolero que tantas fechorías cometió en el país. Durante sus labores en una finca, cuando apenas era un niño, Curry vio con sus propios ojos la muerte de Billy the Kid. Antes de ser emboscado, el pistolero le dijo una frase que a día de hoy no ha olvidado. Mantén la cabeza agachada, estarás bien. Convencido de la honestidad de su huésped, el granjero finalmente le corta sus ataduras. Asimismo, le devuelve el revólver, aunque con una condición: que se vaya de aquí ahora mismo. No quiere a los jinetes merodeando su propiedad, no con su hijo en riesgo. Pues bien, justo entonces Dugan abre fuego contra la casa, obligando a los hombres a cubrirse. En eso, Curry cae desmayado por sus heridas, por lo que Henry toma su revólver y se asoma por la ventana. No hay nadie afuera. De pronto, padre e hijo escuchan algo debajo del suelo. Dugan se ha colado en los cimientos de la casa. En este juego del gato y el ratón, Henry le entrega el revólver a su hijo y le deja claro que dispararle a un hombre no es lo mismo que a una botella. Si él no regresa, más vale que sepa disparar. Dicho eso, el granjero toma rápidamente su escopeta y sale a expulsar a Dugan de su madriguera a punta de balazos. En cuanto el pistolero sale, el protagonista se lanza sobre él y le pregunta por el paradero de sus compañeros. La única respuesta del forajido es: «Vete a la mierda, imbécil». Henry sabe que ese es su destino, pero todavía no es su turno. Desde el pórtico de la casa, Wyatt presencia todo el asunto. Creo que su padre no es ningún blandengue. Mientras lleva el cadáver de Dugan hacia el recinto de los cerdos, el granjero se percata de una marca en su brazo que se usa para marcar a los criminales. De vuelta en casa, Henry se dedica a curar la herida de su hijo. Tuvo suerte de que la bala solo le rozó un poco. En eso, Wyatt intenta sacarle explicaciones sobre su repentina habilidad de matar personas, a lo que él responde que en el pasado, mucho antes que él y su madre, hizo cosas de las que ahora se arrepiente profundamente. No obstante, esa ambigüedad no hace más que molestar a su hijo. Al otro día, Ketchum y Stillwell se pasan por la propiedad de Al, sabiendo que es el cuñado de Henry, gracias a su anterior conversación con él. Si bien querían respuestas sobre el granjero, Al no está dispuesto a dárselas. En consecuencia, ellos recurren a la fuerza. Volviendo a la granja, Henry y Wyatt ayudan a Curry a prepararse para su viaje, pero él sigue demasiado debilitado. Lleno de frustración, el oficial les pide que se vayan lo más lejos posible, señalando que no vale la pena que arriesguen tanto por él. Pese a que el muchacho quería quedarse a luchar, su padre no se lo piensa y le ordena que haga sus maletas. Por desgracia, ya es demasiado tarde para ellos, ya que Ketchum ha regresado y en esta ocasión trae refuerzos. Desde el interior de la casa, el protagonista negocia con el líder forajido, quien le ofrece el mismo trato que Curry. Él y su hijo serán perdonados con tal de que le entreguen al oficial. Por supuesto, Henry no muerde el anzuelo tan fácilmente. Sospecha que hay una trampa. Ante la falta de decisión del granjero, Ketchum manda a llamar a Stillwell, quien trae a Al a rastras. Esto cambia radicalmente las cosas. De inmediato, el protagonista saca sus armas y de nuevo le confía un revólver a su hijo. Lo más probable es que esta vez sí le toque usarlo. Hecho eso, Henry sale a dialogar con Ketchum, el cual confiesa que no es ningún alguacil y sus hombres tampoco son oficiales. Ahora quiere la verdad del granjero.
quien solo dice que proviene de todos los lugares de la Tierra, menos de estas tierras. Yendo al grano, Ketchum le propone un nuevo trato, a cambio de Curry. Nuevamente, Henry se niega, exigiéndole a los forajidos que liberen a su cuñado y se vayan cuanto antes si valoran sus vidas. ¡Cuánta valentía en un simple granjero! No, Al sabe cosas. Bueno, sabía cosas. Al ver la muerte de su tío, Wyatt enseguida sale de la casa y empieza a disparar, desatando un tiroteo en el que padre e hijo consiguen volver a cubierto. Y el pobre Curry, que ni siquiera se había asomado, recibe un balazo en la pierna. En fin, cuando Ketchum les concede un minuto de tregua, Henry regaña a su hijo por su extrema imprudencia que pudo haberles costado la vida. Dicho eso, Curry ya había escuchado esa frase antes. De pronto, un montón de cosas empiezan a hacerle sentido sobre ese recuerdo. Billy the Kid no murió, sino que fingió su muerte con la ayuda de Pat Garrett, el agente al que se le atribuye su asesinato. Es decir, Henry McCarthy siempre ha sido Billy the Kid. Cine absoluto. Con un par de pistolas, el protagonista se enfrenta por su cuenta a los forajidos. Y cuando las pistolas no son suficientes, lo es su cuchillo de caza. Y no hablemos de su hacha. Uno a uno, Henry va eliminando a los invasores hasta que solo queda Stillwell, el cual sube las manos y promete abandonar el área. Con sus conocimientos de español, el protagonista le deja claro que su destino es una celda. Mientras se quita lentamente su funda de armas, Stillwell toma su cuchillo arrojadizo y... un balazo para el cuchillo, otro para su cabeza. Justo cuando creía que había acabado con todos, Henry se percata de que en el lugar donde debería estar el cadáver de Ketchum, solo se encuentra su sombrero. De repente, Ketchum trata de dispararle desde su escondite. En el intento de matarlo, Henry acaba recibiendo un balazo y no le queda otra que buscar cobertura entre los árboles. Ahí prosigue el tiroteo hasta que uno de los dos caiga. Ketchum es el primero en hacerlo. Después de rematarlo, el protagonista regresa a casa, herido, pero a salvo. Además, Curry está en un peor estado que él. Mientras él atiende sus heridas, el protagonista le quita un pedazo de tela de su camisa y descubre algo peculiar en su brazo, la misma marca que tenía Dugan. Durante la agonía de Henry, Curry admite que merece la verdad porque fue bueno con él desde el principio. Resulta que Curry sí era un agente de la ley, pero acabó vendiendo a sus colegas para que Ketchum y sus hombres se hicieran pasar por ellos. Después de participar en un atraco, su codicia le pudo y le robó el botín a Ketchum. El resto es historia. Si sirve de consuelo, se siente apenado de terminar en la granja de Henry, aunque ser el hombre que mató por segunda vez a Billy the Kid es una oportunidad imperdible. Qué bueno que el muchacho aprendió a disparar. Lamentablemente ya es demasiado tarde para Henry. Si bien su hijo se dispone a buscar un doctor, él sabe que no lo logrará resistir mucho más. Es un milagro que haya llegado hasta aquí. Como última voluntad, le pide a su hijo que siga llevando una vida digna acorde a los valores que él le enseñó. Nunca creyó en la redención, pero sí encontró consuelo en su familia. Ahora es turno de Wyatt de ser el hombre que él nunca pudo ser. Luego de enterrar a su padre al lado de su madre, el muchacho emprende rumbo con un par de caballos, el dinero de la pandilla y una promesa que cumple. Los westerns nunca fallan. Si te gusta esta clase de cine, te invitamos a ver esta otra película western con un pequeño giro de tuerca. En vez de vaqueros, hay mafiosos.